a empezar aquí en ese orden que nos han llegado. Judicialización, nos dice Mirnita acá, Mirnita, judicialización, nuevo término de intervención. Bueno, es que mire, Mirnita, usted que está aquí, aparentemente acá dice, sale de que Canadá. La judicialización entonces sería ese nuevo instrumento que está utilizando y que pone a su servicio el poder económico y político de América Latina, por supuesto a obediencias de las respectivas embajadas. Se judicializan los casos que llevan el signo de aprobación de las embajadas. No se judicializan los casos, aquellos que la embajada no aprueba. Mire lo que acaba de pasar y lo que nos acaba de decir nuestro analista sobre la judicialización. Imagínese que este general de las Fuerzas Armadas, que por cierto en la historia moderna de El Salvador al parecer es el primer caso en la historia que se da, en donde se le corta la inmunidad diplomática como político, como militar, como cónsul, a este señor general del ejército, ex ministro de la Defensa, en donde, como ahora lo dicen inclusive en privado algunos diputados, ahora lo dicen, es que nosotros íbamos a votar en favor del general. Pero a unos minutos antes del voto, nuestro jefe de bancada recibió una llamada telefónica. Mire qué tan grave es esto. Reciben la llamada telefónica en donde les dicen que tienen que votar para desaforar al general. Y los diputados en aquella confusión, ¿y qué hacemos ahora? Órdenes son órdenes. Toditos los partidos políticos logran la mayoría que se necesitaba, logran los votos y el general ahora va para juicio. Un general que ya no le servía a la embajada. Mire, al mismo tiempo, hace unos meses se da la orden de captura de los militares que asesinaron a los jesuitas. No solamente eso, pero se le autoriza a la Interpol que actúe. Estamos a diciembre del 2016. Ese caso ya desapareció. ¿Y qué pasó con la judicialización de este caso en donde se probó quiénes asesinaron a los jesuitas? ¿Dónde están? Bueno, para que vea nuestra querida oyente que Barack Obama dice que él no quiere ver soldados con botas americanas y uniformes militares y helicópteros bombardeando. Dice, no hay necesidad de eso. Entonces, El Salvador es el perfecto lugar donde este experimento sigue con vida, sin que se le olvide lo que hicieron en Guatemala. Ahora tenemos reportes que lo de la corrupción del presidente Otto Pérez Molina o expresidente Otto Pérez Molina, esa era una cuestión que se conocía desde décadas y décadas, pero el problema no fue ese. Otto Pérez Molina, en conversaciones que ahora se tienen información,
le negó a Estados Unidos el apoyo a construir el Triángulo del Norte. Mire por dónde vienen las cosas acá. Cuando le dijeron a Otto Pérez Molina que el 80% de todos los recursos económicos que van hacia su país, Guatemala, tenían que ser utilizados para la militarización de la región, les dijo: Guatemala no va a formar parte de ese proyecto. De ahí empiezan los planes para derrocar a Otto Pérez Molina. Y no hubo necesidad, como lo hubo en 1954, ahí en ese mismo país, contra aquel, ¿se acuerdan? Aquel presidente Arbenz, Jacobo Arbenz. Ahí sí entraron los aviones, bombardearon, llegaron soldados estadounidenses con soldados salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, a sacar al presidente democráticamente electo Jacobo Arbenz, porque Jacobo Arbenz le dijo a Estados Unidos: Guatemala es de los guatemaltecos y ustedes deberían de pagar, aunque sea impuestos, sobre las tierras que nos han venido a expropiar. Mire cómo. Por eso es que nos decía aquí Mario, nos decía: no dejo de escucharlos porque ustedes siempre hacen el contexto y lo hacen más fácil de entender. Bueno, gracias, pero ese es nuestro. Acuérdese, estimado Mario, que esa es la función de Radio Global Siglo XXI, para que no haya confusión y que no se repitan algunas cosas. Hay gente que todavía cree que Estados Unidos está ayudando a combatir la corrupción en nuestros países. Si la judicialización no fuera un instrumento de intervención y no liberar a todo aquello que ven que se opone a sus intereses, entonces ya el gobierno mexicano hubiera sido judicializado docenas de veces. Alguien lo decía, que después de Estados Unidos no hay gobierno más corrupto que el gobierno mexicano. Y cuando se ha hablado de judicializar a los funcionarios públicos, a los presidentes mexicanos, ¿cuándo? Nunca, y quizás no pasará, mientras la clase política y la élite económica de México esté entregada completamente a la clase política y a la élite económica de Estados Unidos. Sí, amiga, mire, Martita, usted nos está diciendo acá, qué interesante ver ese punto de vista desde ese contexto. Bueno, mire, si no lo vemos así, ¿cómo vamos a entender nosotros el juicio que le hicieron al presidente de Paraguay y lo votaron del gobierno? El juicio que le hicieron a Zelaya y lo votaron del gobierno. Las elecciones en donde hubo penetración millonaria de parte de Estados Unidos en Argentina y pusieron a su candidato. La campaña de desprestigio completa, llena de corrupción, que le hicieron a Brasil, y ahora ya el gobierno es diferente. Lo que están haciendo en Chile, la campaña de ya iniciar un bloqueo económico contra Nicaragua. Entonces todo esto tenemos que entenderlo en ese contexto. La judicialización en contra de los pueblos de América Latina. Judicializar es la palabra. Y ahora usted
si no es de la extrema derecha y se robó o por ahí hubo algún problema en donde se perdió $1 y a la par de usted está el elemento más importante de las élites económicas que sigue desfalcando a su país por millones y billones de dólares, la judicialización va para usted y no para el miembro de las élites económicas. Nos decía nuestro analista, miren, aquí tenemos como nos dicen ustedes, amigos y amigas, ustedes nos ponen en una situación que decimos no estamos en contra de esa situación, está bien, porque ustedes siempre nos dicen acá, siempre que nos puedan dar detalles, siempre que puedan poner nombres y apellidos, vamos a estar súper agradecidos con este programa. Y bueno, mire, aquí tenemos, porque el tiempo no nos alcanza desafortunadamente, solo vamos a darle lectura a un par de informaciones que nos manda esta institución, que por cierto es importantísima, se la recomendamos a todos ustedes. La Carta Económica es un organismo que existe en El Salvador, que están haciendo todo lo posible por sacar información que de otra manera el pueblo salvadoreño no la vería. Mire lo que nos dice acá un reporte que nos han mandado. Dice que en El Salvador el pueblo salvadoreño, el pueblo que no gana ni $300 al mes, ese pueblo que en algunos casos cuando es su pago al final del mes no reciben más que $75, y aún así dice que este pueblo golpeado, sufrido y humillado es el que paga casi 30 centavos por dólar en impuestos. Oiga, amigo y amiga, casi 30 centavos por dólar en impuestos. Mire lo que es más alarmante, por si eso no fuera alarmante, nos dice el reporte, que los que tienen el poder económico, los más ricos, pagan solamente 4 centavos por dólar en impuestos. Ese es el equivalente. Eso no puede, como nos decían, seguir. Ese cáncer es el que está exterminando a ese pueblo salvadoreño. ¿A dónde está entonces la judicialización contra estos nombres? Oiga bien lo que dice aquí, porque estos son los que están evadiendo, y ya le vamos a dar el número que nos acaba de llegar de lo que es la evasión y la elusión desde el 2002 hasta un estimado que hacen ellos del 2019. Mire lo que dice acá, dice que de estos grupos se pueden identificar 7. Uno de ellos es encabezado por el que ahora está preso o detenido, Antonio Saca, junto a algunos de sus personajes más cercanos como César Funes, Esteban Laínez, Julio Rank, Herbert Saca. Póngale atención a estos nombres porque alguien hablaba de las maras, de las pandillas, y hay pandillas tocables y pandillas intocables. Las pandillas tocables son a las que el Estado les ha tirado toda la Fuerza Armada y les andan botando las casas de cartón y los andan asesinando en el nombre de que son de las maras. Lo que ve usted ahí son hogares pobres, destruidos, humillados. Y llega con todo el Estado, llega por aire, llega por tierra, enmascarados, tiran lo poco que tienen ahí esas familias
A muchos los asesinan, a otros los